Pues sí, la pregunta que dejamos en el aire era si un líder nace o se hace, ¿no? Yo creo que nace y se hace, pero bueno, a ver qué nos dice el experto, ¿no? Edmundo Sánchez, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, Martita, encantado de estar aquí. Fíjate que es una pregunta muy interesante y yo te voy a ser franco, no pretendo tener la respuesta y te voy a decir por qué. Los estudiosos de Harvard y los estudiosos de Yale no se han puesto de acuerdo todavía, ¿no? O sea, las grandes mentes de las universidades están divididos en esta cuestión de si el líder nace o se hace. Lo que yo he aprendido en los años que tengo haciendo consultoría y capacitación en las empresas, que ya son más de 20, lo haría y de hecho lo explico así en los talleres de liderazgo. A mí me parece que sería algo parecido a las aptitudes físicas. Si tú naces con 2 metros y cacho de altura, tienes una constitución atlética, va a ser mucho más fácil que puedas jugar adecuadamente al básquetbol. Exacto. Pero eso no significa que si tú mides 1,5 metros y entrenas todos los días, no puedas llegar a jugar mejor que aquel que nació con 2 metros y nunca ha ido a la cancha. Por eso yo digo que se nace y se hace y se desarrolla. Se Exactamente, forja, las dos se forma, se fortalecen, ¿no? se desarrolla. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que también es muy interesante el debate y la discusión es algo que tú decías hace rato en cuanto a la formación de los valores. Hoy sabemos que el liderazgo es ajeno a los valores. Exacto. O sea, no tiene nada que ver con los valores y de ahí viene la discusión de si Hitler fue o no fue un buen líder. Y la realidad es que Hitler fue un líder extraordinario, porque el liderazgo tiene que ver con la capacidad de influir en otros, la capacidad de dirigir las acciones de otros, independientemente de si la meta es meritoria o no, e independientemente de los resultados. Y por eso es que Hitler es un buen ejemplo, porque claro, su meta no era meritoria, él quería exterminar a los judíos, quería dominar toda Europa, entonces no tenía una meta meritoria. Los resultados no le funcionó, o sea, no salió lo que él quería. Sin embargo, fue uno de los grandes líderes del siglo XX, ¿no? Totalmente de acuerdo. Toda una nación, puso a andar un país completo y creo que en este mundo actual necesitaríamos algunos líderes, ¿no? Que nos echaran a andar todo el país completo, pero hacia lo positivo. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo entonces lograr, ¿no? Que quien tenga esa capacidad de liderazgo pueda desarrollarla siempre con el objetivo del bien común, ¿no? Eso sería entonces ya responsabilidad de la sociedad misma, ¿no? El estar produciendo líderes que no tienen esa escala de valores. Claro, y volvemos otra vez a la enorme responsabilidad que tiene el seno familiar, ¿no? Es decir, los valores finalmente se aprenden, los fundamentales en casa, entonces necesitamos fortalecer valores dentro de casa, necesitamos aprender nosotros cuáles son los valores, cómo se ejercen, cómo se viven, porque ese es un problema que yo veo mucho en la realidad de las familias y las empresas. Los valores están ahí. Cuando tú le preguntas a la gente cuáles son los valores de manera directa o indirecta, es increíble, salen rapidísimo. La honradez, la honestidad, el ser ético, el respeto, la lealtad. Eso la gente lo tiene en la punta de la lengua. Y digo, bueno, entonces... ¿Y por qué no los practica? Exactamente. ¿No te ha pasado, no sé si te has topado con casos, por ejemplo, ¿no? De padres de familia de niños que están en el deporte, por ejemplo, ¿no? Que a toda costa los empujan a ser los mejores. O sea, no el mejor líder, no el mejor capitán del equipo, sino a sobresalir nada más. Exacto. Sí, fíjate que eso provocando en ellos a lo mejor sí un falso liderazgo, ¿no? Y eso es algo muy interesante, Marta. El liderazgo no tiene que ver necesariamente con el sobresalir en una actividad, eso es innegable. El liderazgo tiene más que ver en la capacidad de llevar adelante un proyecto, de la capacidad de influir, como te decía hace un momento, en otros, de dirigir las acciones. Eso es básicamente el liderazgo. Ahora, ahí existe esta cuestión en la psicología moderna del crecimiento personal y sobre todo del coaching empresarial y demás, en esta cuestión del liderazgo hacia uno mismo, ¿no? El ser líder de uno mismo, el poder influir en uno mismo para llevar adelante las tareas o actividades que uno se ha propuesto en la vida. ¿No? O sea, hay que ejercer un liderazgo, así como pondrías, digamos, una oficina, un país a trabajar, tendría uno que uno mismo ponerse a trabajar, ¿no? Sería tu yo consciente a tu subconsciente. Claro, o a tus todos yo, como diría el loquito, ¿no? El psicótico. Todos nosotros tenemos que ponernos a trabajar para poder sacar adelante el proyecto, ¿no? Y es pues no sé si la palabra sería un forzamiento,
momento en el que me llevo a trabajar, o el que me levanto temprano, el que me llevo al gimnasio, el que me llevo a la lectura, el que me llevo a la computadora, el que me llevo a hacer el proyecto para que finalmente tenga yo los resultados que quiero en mi vida. Por eso está muy relacionado, te digo, con esto del coaching moderno y la psicología del crecimiento personal. Pues yo creo, la verdad, no sé si tú coincides conmigo, pero creo que como padres de familia, quienes tenemos hijos en este momento, es decir, que estamos formando seres humanos, no hay que tampoco estar obsesionados con la idea de que nuestros hijos se conviertan en los grandes líderes. Yo creo que hay que convertirlos en unos buenos seres humanos. Si tienen la capacidad de liderazgo, sobre la marcha, ¿no? La irán desarrollando, pero antes de ser un buen líder tendrían que ser un buen ser humano. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahora en la empresa moderna también hablamos mucho de liderazgo como la enorme responsabilidad de formar líderes, ¿no? O sea, el líder forma líderes. Claro. Y el liderazgo se permea, esto es muy importante. Si tú me dejas entrevistar 5 gerentes de una empresa, yo te puedo decir cómo es el director. Porque el liderazgo se permea. Y esto aplicado a la familia, pues muy importante, porque finalmente el liderazgo que ejercen los padres dentro del núcleo familiar, o sea, como familia, va a permear en los hijos. Justamente ayer en la noche estaba hablando con un amigo muy querido y me estaba platicando de su hermana. Y me decía que tienen 10 años, ella y su marido, entre que se divorcian y no se divorcian, se separan y no se separan y no consuman el divorcio. Y coincidíamos él y yo que eso es peor para los hijos, porque entonces lo que estás haciendo es un liderazgo, ¿no? Falso, o un liderazgo de una incertidumbre, pero sobre todo le estás enseñando que en la vida las decisiones se pueden quedar así en el limbo. Entonces eso es formativo. Necesitamos, ya sea que te quedes o te vayas, yo no estoy para decirte qué hagas con tu vida, pero sí que le digas, bueno, la vida es así, las decisiones se toman así, y ya si me equivoco, no, bueno, ya después lo arreglaré, pero no en ese vamos, a lo mejor tal vez pudiera ser. Porque yo creo que un buen líder, y algo que tú acabas de mencionar es eso, un buen líder también tiene que tener la capacidad de tomar decisión y de en un momento dado reconocer el error mismo de esa decisión, ¿no? En dado caso que se presente. Y la humildad de reconocerlo. Dice la literatura que el líder tiene capacidad de tomar decisiones aunque sean impopulares, ¿no? Es decir, no es lo que quisieran mis hijos, pero eso es lo que se va a hacer porque yo estoy ejerciendo el liderazgo de esta familia, ¿no? Si no puedes discutir con tus hijos si se vacunan o no, un ejemplo que he puesto varias veces, ¿no? Eso no está a discusión. Ay, como siempre, un placer, Edmundo, platicar contigo de este tema. Yo sé que a la gente le quedan algunas dudas y que además tú eres un experto, sobre todo en este tema, ¿no? De liderazgo empresarial. ¿Por qué no nos compartes tus números de contacto? Con muchísimo gusto. No me ¿Tienes un taller por ahí? En Tijuana, al 634-9750, 634-9750 de Tijuana. En San Diego pueden comunicarse al 619-618-2864. Y claro, hacemos servicios de consultoría y capacitación. Si usted tiene una empresa que quiere que le ayudemos a mejorar sus procesos, a ser más productivos, a ser más rentables su negocio, pues comuníquese conmigo. Con muchísimo gusto vamos a platicar con usted. 634-9750 en la ciudad de Tijuana. Y por supuesto siempre van a encontrar más información en edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo. Nos vemos la próxima semana. Estaremos el lunes. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial. No se olvide que está lista nuestra línea telefónica para recibir sus llamadas y que usted reciba los boletos, ¿no? 973-4826. Volvemos después de una pausa.